Bienvenido a otro video con JRS Diagnostic, quien les habla Jonathan Núñez y continuamos con la segunda parte correspondiente al diagnóstico de la camioneta Haval H6. Comencemos. Si aún no has podido ver el primer video de diagnóstico, te dejaré el link en la descripción. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle like a todos nuestros videos. Si tú ya pudiste ver el primer video de diagnóstico, te habrás dado cuenta que yo llegué a la conclusión que la falla se encontraba al interior de este módulo. Una vez que finalizó ese video, procedí a la extracción del módulo y me percaté que ya había sido manipulado. Le entrego esta información al cliente y él me indica que esa camioneta es de segunda mano y lo más probable que le habrá pasado al dueño anterior. Ya estando el módulo en nuestro laboratorio, procedo a la extracción de los 4 tornillos que sujeta la tapa. Saco lo que es la tapa superior, la dejo en un costado y comienzo lo que es la inspección visual. Solamente ocupé lo que es la inspección visual para poder encontrar la falla. Se la voy a mostrar. La falla se encuentra en esta etapa, en este punto. Acá nosotros vamos a encontrar los 4 transistores que comanda las bobinas COP que tiene esa camioneta. Recordemos que es un motor de 4 cilindros y cada cilindro es comandado con una bobina independiente. Estas bobinas las conmuta estos transistores. ¿Bien? En la inspección visual, ¿qué es lo que encuentro? Voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver. Lo primero que yo voy a encontrar es que el transistor que está en la parte inferior, déjeme modificar el zoom, ahora sí, que el transistor que está en la parte inferior tiene una grieta. Ahí estaría ubicada la falla. Este es el transistor que comanda la bobina número 3. Primer punto. Segundo punto, que con la misma inspección visual me percato que el transistor que está en la parte superior ya fue cambiado. Por ende, esta camioneta es segunda vez que tiene este problema. ¿Cómo me doy cuenta que el transistor en la parte superior ya fue cambiado? 2 puntos que podemos tocar. El primero es el contraste que tiene. Acá encontramos que estos transistores son brillosos, ¿bien? Pero el que está en la parte superior es opaco. Ahí tengo el primer punto para determinar que ese transistor no es original de falla, pero no es original de fábrica. Segundo punto es su punto de soldadura. Ahí se da cuenta uno que la soldadura no es la misma que tienen los otros 3 transistores. Bien, esos son los 2 puntos que uno puede utilizar para determinar que el componente fue cambiado. Bien, entonces este diagnóstico fue rápido y eficaz. Solamente generando lo que es la inspección visual, yo me doy cuenta que el transistor que comanda la bobina número 3 está dañado. ¿Por qué se pudo haber generado esta falla? Normalmente estas fallas se generan por la fatigación de la misma bobina de encendido, generando que pida un mayor consumo de corriente a los transistores. Estos transistores solamente pueden comandar en un tiempo determinado una cantidad de corriente de salida. Si yo lo expongo a mayor tiempo de corriente de salida, va a generar mayor temperatura, fatigación del transistor y termina con esta falla, dañándose. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiese visto los transistores en perfecto estado? O sea, generando la inspección visual, no hubiese visto esta grieta. ¿Qué hubiese hecho entonces como técnico? Ahí tendría que ingresar generando mediciones. ¿Bien? ¿Y cómo voy a hacer esas mediciones? Se lo voy a explicar.
Vamos a sacar lo que es el módulo de control y vamos a ver un poco de teoría. ¿Cómo vamos a aplicar esta teoría? Usando la hoja de vida del transistor, más conocida como datasheet. Es una hoja que nos va a entregar toda la información correspondiente al transistor que vamos a utilizar. Vamos a traer lo que es nuestra pizarra virtual. Y vamos a ir al datasheet. Vamos a cambiar lo que es la transición de la ventana. Y acá estamos en lo que es el datasheet. Vamos a navegar en él y le voy a explicar el funcionamiento. Vamos a movernos hacia acá. Vamos a borrar acá. Yo ya le había mostrado la información al cliente, donde ahora él tiene que tomar una decisión sobre el presupuesto de trabajo. Si él acepta el presupuesto, vamos a ir con un tercer video y final de la reparación del módulo. Pero si él no lo acepta, yo procedo a cerrar el módulo y a entregarlo. Obviamente me va a tener que pagar el presupuesto de diagnóstico. Bien. Entonces estamos acá. Y lo primero que vamos a encontrar nosotros en el transistor va a ser un número identificatorio de componentes. Cada transistor va a tener un número. Puede ser alfanumérico o solamente que pueda basarse de puros dígitos, de puros números. Bien, en este caso es alfanumérico. El código que traen los transistores, que lo que estamos viendo, serían 8201AN. Esa información yo lo coloco en nuestro buscador del navegador de internet y termino con la palabra datasheet. Me va a entregar varias opciones que yo pueda descargar esta hoja de datos. Una vez que la descargue, voy a encontrar el mismo código que yo puse en el buscador. Me va a indicar cuánto es la corriente máxima de trabajo, que para este tipo de transistor lo máximo son 20 amperes, y cuánto es la tensión que soporta, cuánto es la tensión máximo que puede soportar, que serían 400 voltios. También nos va a decir qué tipo de canal es. Esto corresponde a un transistor de canal N. Bien, ahí como pueden ir viendo, vamos a ir desplazándonos para que puedan ir viendo las demás configuraciones. Entonces nos dice que es de canal N y a la vez que se puede ocupar en la configuración de un sistema de ignición. Bien, ahí nos dice que se puede ocupar para el sistema de ignición y que corresponde a la familia IGBT. Entonces, con toda esta información yo ya tengo un conocimiento de cómo se va a utilizar este transistor, para qué está diseñado, cuál es su familia, cuánto es lo máximo de corriente que va a soportar y cuánto es la tensión máxima de trabajo. También en la parte inferior nos dice que es un transistor que es ideal para ocuparlo en las bobinas de encendido. ¿Bien? Ahí como pueden ver. Y que pueden ser controlados por driver. ¿Bien? El control del driver se aplica directamente en el gatillo del transistor. Ahí lo vamos a ver en la parte inferior. Vamos a seguir navegando. Solamente les voy a mostrar lo más importante que sería para la aplicación de medición. Bien. Ya después ustedes pueden descargar el datasheet y pueden ir viendo todas las configuraciones que trae este transistor que estamos viendo en particular. Acá. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Es la configuración que va a tener internamente este transistor. Bien, primero vamos a dibujar lo que es el transistor cuando yo lo veo de forma física. Bien. Esta es la forma que yo veo al transistor cuando lo veo en la placa. Cuando yo voy a visualizar en la placa, yo así veo al transistor. Bien.
donde el transistor va a tener 4 puntos de conexión. 1, 2, 3 y 4. De esos 4 puntos de conexión, 2 de ellos están conectados de forma interna, que sería el 4 y el 2. Bien, entre ellos va a tener continuidad. Con esta información ya sé que solamente aplican de forma práctica 3 puntos de conexión. Bien, vamos a borrar para seguir con la explicación. Y ahora vamos a colocar, le vamos a colocar un nombre a estos puntos de conexión, que sería gatillo, colector y emisor. El gatillo se va a encontrar en el lado izquierdo inferior del transistor. Bien, estaría ubicado en ese punto. El emisor en el lado derecho inferior del transistor y el colector en la parte superior del transistor. El gatillo va a ser el control que va a tener el transistor. Acá es donde va a llegar una corriente, una tensión con una corriente que va a trabajar con una oscilación que sería una onda cuadrada. Normalmente esto trabaja a base de una frecuencia con una tensión de 5 voltios, sin antes pasar por una resistencia, ¿bien? Que es de 220 ohms. ¿Bien? Normalmente. Bien. Acá vamos a tener el gatillo, que ya sabemos que es el control, que va a controlar la activación del transistor. Luego voy a tener al emisor, donde el emisor va a estar aterrizado a masa. Bien, aquí yo voy a encontrar una masa directa en el interior del módulo, y el colector, el que va a estar conectado de forma directa a la bobina. Bien, dependiendo qué bobina tiene a disposición. Puede ser la 1, la 2, la 3 o la 4. Por ahí es donde va a estar conectada de forma directa. Bien. Sigamos. Vamos a borrar para que tengamos espacio para seguir explicando. Entonces, nosotros acá vamos a tener el diagrama esquemático, que es lo que trae internamente el transistor. Y la pregunta es, ¿y cómo lo voy a medir? Bien, acá vamos a trazar una ruta, donde vamos a tratar de pasar por esta ruta y ver si yo tengo comunicación entre gatillo y colector. Bien, veamos. Esta ruta es única, hay una pura vía que puedo pasar, que sería pasar por gatillo. Voy a llegar a una resistencia, que es la resistencia de gatillo. Voy a tener que subir y acá me voy a encontrar con dos diodos Zener que están conectados en series. Estos diodos son un sistema de protección que va a evitar que yo tenga algún tipo de comunicación entre este punto y ese punto. Bien, entonces, ¿qué nos queda como experiencia? Que entre gatillo y colector yo no voy a poder medir nada, va a estar OL. Bien, esa es la primera información que nosotros vamos a sacar, recordando que gatillo y colector solamente aplica una pura ruta. Bien, no hay más ruta, solamente va a tener una, que es la que estamos viendo acá, que sería esa. Bien, no hay más ruta, es la única que tiene. Vamos a ver cuántas rutas tiene ahora gatillo y emisor. Entre gatillo y emisor nosotros ya vamos a ver dos rutas, que sería esta es la primera ruta y esta que sería nuestra segunda ruta. Bien, ahí estarían las dos rutas entre gatillo y emisor. Veamos qué sucede. A la ruta le vamos a colocar letras, vamos a poner que esto es A y esto es B. Bien, vamos a pasar por la ruta A, entre gatillo y emisor.
vamos a llegar nuevamente a esta configuración de diodos Zener que están conectados en serie y que ya sabemos que evitan que yo tenga una conexión entre gatillo y emisor. Por ende, esta ruta llega hasta ese punto, no la puedo utilizar, ¿bien? Pero, como ya sabemos que tengo una segunda ruta, vamos a pasar por ella. Vamos por gatillo, bajamos y nos encontramos con la resistencia que va a tener gatillo y emisor. Acá yo sí voy a pasar, voy a generar una caída de tensión, pero sí voy a seguir pasando. Y voy a poder llegar hacia emisor. ¿Qué nos queda como experiencia? Que entre gatillo y emisor sí voy a tener algún tipo de medición. ¿Qué tipo de medición podría encontrar acá? Yo podría medir lo que es la caída de tensión en la escala de diodo. Y también podría medir la resistencia. Porque acá lo que tengo es la resistencia de gatillo a emisor. Bien, entonces esas son los dos tipos de mediciones que yo podría ejecutar. Sigamos. Vamos a borrar. Y nos queda uno más. ¿Qué sería? Y tendría ruta entre colector y emisor. Bien, acá dependiendo de la configuración que tenga en ese momento el transistor es si yo voy a tener una ruta. Recordemos que los transistores son conocidos normalmente porque se determina que son un interruptor donde puede estar abierto o puede estar cerrado. Bien, cuando el transistor está pasivo, donde no está recibiendo ningún tipo de alimentación en gatillo, este interruptor tiene que estar siempre abierto. Bien, acá tengo que tener estos interruptores abiertos. Bien, ahí no puedo tener una comunicación. Pero cuando gatillo recibe una tensión, cuando gatillo acá va a recibir una tensión positiva, bien, cuando el umbral esté en la parte superior, gatillo se va a excitar y va a dejar conmutar entre colector y emisor. Bien, acá sí, ahora voy a tener un interruptor cerrado. Esa es la forma que va a trabajar. Bien, cuando vuelve a estar en el estado de 0, acá se va a abrir el circuito. Cuando vuelva a estar en estado 1, bien, o en estado alto, se va a volver a cerrar el circuito y así constantemente lo trabaja a una alta frecuencia. Dependiendo de la frecuencia de trabajo, es la conmutación que yo voy a tener en el transistor. Bien, entonces, como nosotros vamos a hacer la medición en el transistor pasivo, se entiende que acá yo no voy a poder tener ningún tipo de medición. OL. Bien, no sé por qué le puse un punto ahí. Me equivoqué. Es OL. Bien, esos serían los puntos a medir. Ahora, ojo, quiero dejar algo bien en claro. Esta teoría que yo le estoy pasando solamente aplica para esta configuración de transistor, ya que hay un sinfín de configuraciones de transistor. Como ejemplo, ustedes en algún momento se van a encontrar otra configuración que entre colector y emisor va a tener una configuración que va a llevar un diodo antiparalelo de protección. Entonces, si yo les pregunto nuevamente a ustedes, colector y emisor va a tener algún tipo de medición, y ahora yo tengo que poner que sí, porque aquí yo puedo medir la escala de diodo. Aquí yo es como que estuviera midiendo un diodo. Entonces, por eso es importante que ustedes siempre antes de medir, vean la hoja de vida del componente. En este caso estamos viendo la hoja, ¿cierto?, que nos entrega el fabricante para las configuraciones y mediciones de este componente, que sería el transistor que estamos visualizando. Bien, siempre es importante, cada componente electrónico va a tener su propia hoja y su propia configuración, su propio pinout y sus propios umbrales de trabajo. Bien,
Así que ojo con eso, para que no piensen que JRS Diagnostic le está enseñando a medir todos los transistores de esta forma. ¿Bien? Así que tengan mucho cuidado con eso, solamente aplica para esta configuración. O cada vez que ustedes vean este esquemático, ya saben cómo se hace la medición. Bien. Entonces, con lo que acabamos de aprender, veamos qué pasa en la práctica, porque aquí lo que estamos viendo es teoría solamente. Bien, pero recuerden que la práctica se complementa con un 50% de teoría, ya que si yo no entiendo el funcionamiento del componente, va a ser muy difícil que lo pueda aplicar en la práctica. ¿Bien? Por eso es importante leer, ver, leer lo que son libros, ¿cierto? Y entender un poco lo que son las partes teóricas del funcionamiento de los componentes, cómo se comporta, de qué están diseñados, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es importante, siempre es importante. Entonces ahora vamos a ver esto en la práctica, cómo lo vamos a medir, a ver si aplica. Veamos si lo que aprendieron en el video es tal cual como se está enseñando, porque a lo mejor no aplica. Veamos qué sucede. Vamos a hacer un zoom. Para esta medición vamos a utilizar dos transistores, que es el transistor que está dañado más un transistor que está bueno. Bien, solamente con dos transistores basta. Para la primera medición vamos a medir en la escala de resistencia. Muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo va a medir resistencia si el circuito está conectado a una placa electrónica? Está bien, se entiende que cada circuito que está conectado a una placa electrónica no se le puede medir resistencia, ya que para poder medir la resistencia tiene que estar en circuito abierto. Bien, eso lo tenemos claro. Pero para hacer una medición eficaz de comparación, sí lo puedo aplicar. Bien, para este caso sí se puede aplicar, porque yo lo que voy a hacer es una comparación de componentes. Bien. ¿Qué decía la teoría? Que entre gatillo y colector, entre gatillo y colector, no tendría que tener ningún tipo de medición. Ahí está. Estaría en OL. Luego, que entre emisor y colector no tendría que tener ningún tipo de medición. Y vuelvo a tener OL. Entonces, las dos experiencias que hemos tenido en la teoría lo estamos viendo en la práctica. Pero ¿qué nos decía cuando pasábamos de gatillo a emisor? ¿Podía medir resistencia? Según la teoría dice que sí. Veamos. Claramente, sí puedo medir resistencia. Ahí tengo una resistencia de 17 kilo de ohm. Bien, 17 kilo de ohm. Entonces, lo anotamos y veamos qué sucede con el transistor que está dañado. Midamos resistencia de forma directa entre emisor y gatillo, perdón. Entre emisor y gatillo. Veamos qué pasa. ¿Cuánto es la resistencia entre el gatillo y el emisor? Para este caso nos está marcando 4 mega de ohm. Bien, 4 mega ohm. Es mucho. Bien, vamos a ver otro transistor. Aprovechamos que estamos acá y saquemos la información del transistor que está en la parte superior. ¿Cuánto nos marca? 17 kilo ohm. Lo mismo que marcó el inferior. Bien, entonces, ¿qué aprendemos de eso? Que como tengo 4 componentes que son iguales, yo puedo sacar referencias de resistencia entre ellos. Si ellos marcan lo mismo, pero el componente que está dañado no está marcando lo mismo, de forma inmediata yo digo que ahí está la falla. Ese es el problema. Bien. Veamos, sigamos la medición. Veamos qué pasa si lo mido en la escala de diodo. Veamos la escala de diodo. La escala de diodo dice que yo puedo medir caída de tensión solamente entre gatillo y emisor, pero no puedo medir entre gatillo ni colector y tampoco de colector a emisor. Veamos qué pasa. Veamos entre gatillo y emisor.
¿Tendré una caída de tensión? Sí, en este caso tengo una caída de tensión de 1.4 voltios. ¿Y qué pasa si yo mido ahora entre gatillo y colector? No puedo tener medición, tal cual como lo vemos nosotros en la teoría. Y entre colector y emisor, ¿puedo tener algún tipo de caída de tensión? Tampoco. Bien, no tengo ninguna caída de tensión. Veamos qué pasa con el transistor que está dañado. Vamos al tiro al colector y al emisor. Acá sí tengo una caída de tensión de 1.8 voltios. ¿Qué significa? Que este transistor está con fuga, está fugando corriente. Bien. ¿Y qué pasa si mido ahora entre lo que es el gatillo y el emisor? Tengo 1.4 voltios. Es más alta. ¿Qué significa? Que su resistencia es mayor. Porque acá recuerden que la resistencia era de 17 kilos. Por ende su caída de tensión, ¿cierto?, es totalmente diferente. Acá tengo 1.4 y acá tengo 1. Tengo lo mismo, perdón. Me equivoqué. 1.48 y acá en el que está bueno. Tengo 1.43. Bien, ahí está la diferencia que tiene uno con otro. Solamente estamos viendo una diferencia de... son casi 40 milivoltios. Bien, esa es como la gran diferencia que tiene entre uno y otro. Bien, pero ahí ustedes pueden apreciar que yo estoy comparando uno con otro. Bien, ¿dónde está la importancia? Es acá. Que aquí donde tengo que tener un circuito abierto, tengo una fuga de corriente. Si se dan cuenta, aquí tengo 1.8 en medición. Acá tengo 500 milivoltios de caída de tensión. ¿Y acá cuánto tenía? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tenía acá? Era OL. Bien. Entonces, de esta forma, yo puedo hacer las mediciones correspondientes a este transistor. Me tomó un tiempo de poder ver la hoja de datos del transistor. Apliqué lo que es teoría, cómo hacer las mediciones y las puse en práctica en los transistores. Bien. Recordando también que los transistores, cómo yo voy a buscar el gatillo, cómo sé cuál es el gatillo, es bien simple, ya que el gatillo normalmente, no es normalmente, siempre va a tener una resistencia conectada. Bien. Y acá de forma paralela va a tener lo que es un condensador que está aterrizado a masa. Bien, ahí estabiliza el voltaje. En este punto es donde va a recibir, ¿cierto?, la oscilación de activación, que va a pasar a un estado positivo y un estado negativo para generar la activación o el interruptor que se va a generar entre lo que es colector y emisor. Bien, vamos a cambiar la pantalla. Bien, entonces, ¿qué nos queda como la conclusión? ¿Qué podríamos definir nosotros? Que por medio de una hoja de datos de un componente, usando un poco de teoría, yo puedo estudiar al componente, puedo entender su comportamiento y qué medición le voy a aplicar. Y de esta forma yo voy a poder sacar lo que son nuestros trabajos. En este caso, que sería la solución del problema que tenía este tipo de módulo. Bien, espero que les haya gustado este video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, suscribirse al canal de YouTube, darle like a los videos, ya que para nosotros es sumamente importante, porque de esta forma yo me motivo a generar más videos para ustedes, mayor contenido que les va a servir a futuro. Nos estaremos reencontrando en otro diagnóstico y esperemos que el cliente acepte el presupuesto de reparación para finalizar lo que es el video de diagnóstico y reparación de la Haval H6. Ahí estaríamos viendo los tips de soldadura. Bien, así que muchas gracias por seguir nuestro canal y nos estaremos viendo en otro capítulo con JRS Diagnóstico.